Presencia del Señor. Bien. Es que se está grabando, por eso ha salido esa voz. Estamos contentos de poder estar, estamos agradecidos de poder estar delante de la presencia del Señor, aunque sea todavía en estas circunstancias. Pero gloria a Dios, Dios tiene todo el control. ¿Cuántos creen eso de verdad? Dios tiene todo el control, bendito sea el nombre del Señor. Y hoy, bueno, estamos recibiendo la palabra, es una gran responsabilidad para este 2022. Siempre que cualquiera de los hermanos que estamos hablando y predicando la palabra, siempre es una responsabilidad. La palabra no es nuestra, la palabra es de Dios. Y más cuando es una palabra que nos ha de acompañar como un lema, como un rema, pues aún todavía más. Y bueno, estaba recordando, sí, las palabras de esos años anteriores. Y me acuerdo la primera palabra con la cual estuvimos recordando durante el primer año de la iglesia, aunque no fue en el primer año que tuvimos la palabra, sino el segundo, y esa palabra era una palabra que nos llevaba a perseverar. Esta era la palabra, a perseverar aun a pesar de no ver. Recuerdo también, y Miguel ha dicho, ¿no? La palabra de muéstrame tu gloria. Y esa es una palabra de hace 2 años. Y ya el Señor, y le dábamos gracias a Dios porque ya empezamos a ver la gloria de Dios. Aunque la vimos desde el minuto número 1, pero nuestros ojos eran ya testigos de lo que realmente pues Dios estaba haciendo. Y sí, dejamos atrás una palabra en la que siempre hemos dicho que nos va a acompañar hasta que Cristo venga por nosotros, que es una palabra que tiene que ver con ensanchar. Y creo que en este año nos hemos ensanchado, pero aún más debemos de ensancharnos este año que tenemos por delante. Nos hemos de ensanchar como lo hemos hecho en amor, ¿sí? Y lo hemos hecho a través de muchos actos, yo creo, de generosidad y de solidaridad. Nos hemos de ensanchar también espiritualmente predicando el Evangelio, y ahora, en estos momentos, en muchos barrios de la ciudad y también de la comarca, la iglesia se está ensanchando por cuanto estamos predicando a Cristo en las casas, a través de los grupos de hogar. Y nos estamos ensanchando con un local que se está preparando y que Dios mediante en unos meses abrirá sus puertas para la gloria de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y bueno, no veo ninguna reacción, pero yo sé que en el corazón está ahí la alegría, gloria a Dios. Hermanos, lo dije hace no sé si un mes o no sé cuánto, estamos en un nuevo tiempo. O sea, como iglesia, y yo creo que también a nivel, bueno, a nivel de sociedad ya no hace falta decirlo con toda la que está cayendo, pero a nivel personal y a nivel de iglesia, y hablo espiritualmente, estamos en un nuevo tiempo. Y hace un mes yo dije algunas de las cosas que trae este nuevo tiempo y quiero recordar solo 2, ¿sí? Y vamos a ir al libro de Ageo para recordarlas. No es la palabra de este año todavía, esperar unos minutos, ¿sí? Pero vamos a ponernos en antecedente porque vamos a recordar 2 de las cosas que siempre vienen con el nuevo tiempo que tenemos por delante. Un nuevo tiempo en el que Dios nos permite entrar. Ageo capítulo 1, verso 14. Y muchos recordaréis este texto que ya fue compartido hace un mes o unas semanas, no recuerdo exactamente bien. Ageo capítulo 1, verso 14, dice: y despertó el Señor el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa del Señor de los ejércitos, su Dios. Gloria al Señor. ¿Qué es lo que trae siempre el nuevo tiempo de Dios? Y el nuevo tiempo en el que estamos, ¿qué es lo que trae? Un despertar de Dios. Un despertar de Dios. Y ese despertar, tal como hemos visto, hermanos, nos afecta a todos. Afecta a los líderes espirituales, afecta también a los líderes municipales, afecta a todo el pueblo de Dios. Y os pongo en antecedentes para recordar este texto que hemos leído. Como bien sabéis, el templo de Jerusalén había sido destruido tras la deportación de los judíos a Babilonia. Pero dice la palabra del Señor que Dios despertó en Ciro, que era el que gobernaba en aquel momento,
su espíritu. Y tras despertar el espíritu de Ciro, dice la palabra de Dios que Ciro promulgó un edicto que iba a permitir la reedificación del templo, y así lo hizo. Un año después comenzaron las obras de esa reedificación, pero como bien sabéis, vino la oposición de un pueblo que temía la restauración judía, y esas obras, como bien sabéis, se paralizaron durante varios años. Dejadme poner un paréntesis. Este año que tenemos por delante, queridos hermanos, así es como quiere vernos nuestro enemigo espiritual: paralizados, detenidos, sin trabajar, levantando 1000 argumentos y poniendo 1000 buenas excusas para al final acabar no haciendo nada y seguir en el mismo sitio. Así es como espiritualmente nuestro enemigo nos quiere ver. Pero fíjate lo que sucedió allí. Llegado el tiempo de Dios, 7 años después, Dios, como hemos leído, despierta el espíritu de Zorobabel, el gobernador de Judá en aquel entonces. Y no solo el de Zorobabel, Dios despierta el espíritu de Josué, que era el sacerdote, el líder espiritual. Y Dios despierta el espíritu de todo el pueblo para reiniciar las obras y para empezar a reedificar. Un nuevo tiempo, un despertar. A ese despertar se le puede, como decíamos, llamar también avivamiento. Y yo quiero para este 2022 en mi vida, y quiero y oro en la vida de cada uno de vosotros y en la iglesia, un despertar, un avivamiento, para que, hermanos, lejos de estar parados, paralizados, sin hacer nada y sin movernos del mismo sitio, estoy hablando espiritualmente, podamos alcanzar todos los planes y todos los propósitos que Dios tiene para con cada uno de nosotros, para este 2022. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo quiero eso, gloria a Dios. Yo quiero acabar el año diciendo, wow, con la ayuda del Señor he podido alcanzar todos los planes y todos los propósitos de Dios. Recordábamos eso. El nuevo tiempo trae un despertar. Y otra cosa que vamos a recordar, capítulo 2, verso 5, dice, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Gloria a Dios. Esto no es nuevo, hermanos. Ya dije hace días que todo cambia. Las modas, las estrategias, los tiempos, la tecnología, los medios, todo. Pero la palabra de Dios y la promesa de Dios no cambia. Bendito sea el nombre del Señor. Y lo que Dios ha prometido, lo que Dios te ha prometido, lo que Dios nos promete en la palabra de Dios, Él lo va a cumplir. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora quiero que vayamos a verlo, esa misma situación, pero de la mano de Zacarías, el profeta que está a continuación de Ageo. Así que abre la Biblia por Zacarías. Y ya me estoy aproximando a los textos, Rema, sí, que nos van a acompañar como un recordatorio, porque, insisto, esta palabra no es para el año 2022. Esta palabra es para el año hasta que Cristo venga. Porque sin esto no hacemos absolutamente nada. Entonces va a ser como un recordatorio en el que cada día le vamos a dar gracias a Dios por realmente su palabra. Y vamos a Zacarías. Y Zacarías, ya su nombre nos está hablando mucho, porque el nombre de Zacarías significa el Señor recuerda. Y acordaos que os estoy diciendo que esta palabra es una palabra en la que cada día va a ser un recordatorio que nunca podemos ni debemos de olvidar frente a lo que va a acontecer en nuestro ámbito personal, familiar y también como iglesia. En este periodo de la historia de Israel que acabo de describir de una forma muy rápida, para no entretenerme demasiado, los profetas Ageo y Zacarías estaban ministrando. Y mientras Ageo animaba a los judíos exiliados
que regresaran a su trabajo de reconstrucción del templo, como bien ya hemos leído, Zacarías les estaba exhortando a arrepentirse de sus pecados y a renovar su pacto con Dios. Pues la renovación espiritual iba a ser esencial para la supervivencia y para la adoración a Dios, una vez que hubieran reconstruido el templo. Y vamos al capítulo 4 y verso 1. Capítulo 4 y verso 1. Dice, volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Fijaos, ya volvemos a encontrarnos con lo mismo, de eso ya hemos hablado y no vamos a incidir más. Oro para que este 2022, hermanos, y ese es mi deseo, como bien os decía antes, que este año sea en nosotros aún más, y estoy seguro que aún más puede ser, despertada la pasión, el compromiso, los dones espirituales, el discernimiento para ver lo sobrenatural de Dios, que solo viene de Él, única y exclusivamente, como vamos a ver a continuación. Que este sea un año donde seamos despertados por el Señor para llevar a cabo la obra que realmente quiere que llevemos a cabo. Y no con eso quiere decir que estamos dormidos, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que lo nuevo de Dios trae algo que es sobrenatural y nuevo para nuestras vidas y para nuestras familias. Bendito sea el nombre del Señor. Y acto seguido de que es el ángel del Señor despertar a Zacarías, le da una visión. Y le da la visión de un candelero, un candelabro. Y evidentemente hace una clara alusión al candelabro que estaba ubicado en el tabernáculo. Y no voy a entrar, hermanos, en detalle, porque quiero ir a los textos que son base, pero sí que quiero decir lo siguiente. Como bien sabéis, el candelabro en el tabernáculo es tipo de Cristo, porque Cristo es la luz del mundo. También el candelabro es tipo del Espíritu Santo. Fijaos que toda la luz que era natural fue excluida del tabernáculo. De tal forma que todo el servicio que se llevaba a cabo en el tabernáculo, y el tabernáculo, como bien sabéis, es la morada de Dios, el servicio de Dios, donde Dios hablaba, donde Dios directamente estaba hablando y ministrando, toda la luz se hacía única y exclusivamente con la luz del candelabro. No había luz exterior, no había luz natural. Todo el servicio se llevaba a cabo con la luz del candelabro. Y esto nos está hablando, hermanos, de la manera en la que Dios quiere que de alguna forma nosotros entendamos. Así son las cosas de Dios. Todo nuestro servicio, todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros conocemos, todo lo que nosotros vayamos a hacer y vayamos a trabajar y vayamos a ministrar y vayamos a servir, solo, única y exclusivamente se puede hacer a través de la iluminación del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Las cosas naturales, el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Pero para aquellos que hemos recibido a Cristo, hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Dice la palabra de Dios. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Bendito sea el nombre del Señor, gloria a Dios. Ese es el Espíritu que está en nosotros, que nos hace entender lo que Dios realmente nos está diciendo y nos ha concedido. Dicho eso, capítulo 4, versos del 5 al 7. Y ahí va la palabra recordatoria de este año, todos los días de estos 365 que ya han pasado 17, pero que nunca debemos de olvidar, ni este año, ni hasta que Él venga. Dice la palabra del Señor frente a esa visión. Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Le dije, no, Señor mío. Verso 6. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra del Señor a Zorobabel. No con ejército, ni con fuerza,
sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Gloria a Dios. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Gloria a Dios. No es con ejército ni con fuerza. Como dice en otra versión, no es con ningún poder, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Y el ángel tiene un mensaje que es seguro y que es urgente para Zorobabel. Es el mensaje que el Señor en esta mañana tiene para la Iglesia Luz a las Naciones, para cada uno de los miembros de la Iglesia Luz a las Naciones, para cada uno de aquellos que han de ser, y todavía no lo son, o no están por lo menos de momento aquí, pero lo han de ser, miembros de Luz a las Naciones. Y ese es el mensaje seguro, y ese es el mensaje urgente que en aquella ocasión el ángel le está diciendo a Zacarías y que el Señor nos está diciendo en esta mañana. Y el mensaje es: el templo será reconstruido. Ese es el mensaje, gloria a Dios. El templo será reconstruido. Tu vida, tu familia, tu situación, tu trabajo, tus fuerzas, tus situaciones serán reconstruidas. Pero no serán reconstruidas por tus fuerzas, ni por tus recursos, ni por ningún otro poder, dice el Señor, Dios Todopoderoso, sino con mi espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios. Es con su espíritu y no con lo que nosotros podamos hacer o tener. Mirad, estamos por Zoom. Y bueno, ya llevábamos casi un año, no sé si un año, pero ya llevábamos mucho. Pero fijaos cómo son las cosas y nos queda muy poco, ¿eh? No va a suceder como en otras ocasiones, ¿eh? Nos queda muy poquito. Pero parece como que de alguna forma el Señor hasta lo ha permitido, por lo menos lo veo como algo simbólico. ¿Por qué? Porque, mis queridos hermanos, arrancando la palabra que arrancamos este año, empezar por Zoom nos recuerda y nos confirma que no dependemos de un local. Y gloria a Dios por el local que hemos tenido hasta ahora. Y gloria a Dios por el local que estamos preparando, hermanos. Ayer estuve en el local. Yo ya sabéis que yo me escapo siempre que puedo y me quedo allí, sí, solo, que cualquier vecino que me vea que entro solo y tal, de decir, pero este hombre, ¿qué hace? Bueno, yo me gozo, me alegro, oro, lloro, doy gracias a Dios por todo. Pero, mis queridos hermanos, fijaos, estamos aquí. Y eso es confirmación de que no dependemos de un local, no dependemos de un buen equipo musical, no dependemos de una plataforma, no dependemos de luces, no dependemos de focos, dependemos única y exclusivamente del Señor. La unción y lo sobrenatural no viene con todo eso, viene con el Espíritu de Dios. Y de eso sí dependemos. Porque ahí es donde está realmente nuestra fuerza, ahí es donde está lo sobrenatural, ahí es donde está la unción con el Espíritu Santo. Y eso es lo que este año 2022 vamos a estar trabajando cada día en el ámbito personal y también como iglesia. Un bautismo, hermanos, de fuego en el corazón todos los días. ¿Será que, pregunta, ¿será que con esta pandemia y con todo lo que está pasando, Dios nos está promoviendo a una nueva búsqueda del mover sobrenatural del Espíritu Santo en nuestra vida? ¿Será eso? Yo me lo pregunto en mi vida, para mí. ¿Será que realmente el Espíritu Santo, Dios me está llevando a hincar rodillas y a buscar la unción del Espíritu Santo sobre mi vida en medio de los tiempos que estamos viviendo? Mirad, a veces
A veces estamos demasiado institucionalizados y a veces nos quedamos con el simple y llanamente cartel de cristianos evangélicos o cristianos pentecostales o iglesia de las asambleas de Dios y nos quedamos en lo institucionalizado como si nosotros dependiéramos de eso, hermanos. Como si realmente nuestra vida espiritual solo fuera única y exclusivamente asistir a un culto de domingo y ya está. Como si fuera eso nuestra vida espiritual. ¿Creéis que realmente eso es lo que Dios quiere y lo que Dios desea para nuestra vida? Es muy importante ir al culto y no debemos de perdernos ninguno dentro de todas nuestras posibilidades porque lo necesitamos y porque es la palabra de Dios nos demanda. Pero el Señor nos está demandando mucho más que la asistencia a un culto. Mateo capítulo 24. Agárrate a la silla. Mateo capítulo 24, versos del 10 al 12. Está hablando el Señor de los últimos tiempos. Y estamos en los últimos tiempos. Y dice, verso 10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Verso 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Es fuerte. Bueno, en esta iglesia no. En esta no. Pero hay otras iglesias, muchas iglesias, ¿sí? En esta no, que hermanos, la pandemia, como antes decía, sumado al ritmo de vida diario que a veces nosotros mismos nos autoimponemos, sumado a los tiempos actuales que estamos viviendo y que son tiempos hostiles, todo eso ha contribuido a generar apatía en muchos cristianos e incluso pasotismo, lo que dice el mismo Señor Jesucristo, a quedarse fríos. Descuidan el servicio, descuidan el compromiso, descuidan la entrega, descuidan la pasión, han descuidado la palabra, han descuidado la oración y el hacer la voluntad de Dios ha pasado como en un segundo plano o en la lista de prioridades, pues no sé en qué posición. Eso es lo que traen los últimos tiempos y la situación que estamos viviendo. Y nosotros hemos de estar alertas a eso. Mirad, cuando nosotros estudiamos el libro de Hechos, comprobamos que la iglesia nació en un ambiente hostil, de muchas amenazas, con mucha maldad. Y en este es un tiempo que vivimos, un tiempo muy hostil, en el que de alguna forma se nos está apretando muchísimo a los cristianos. Pero cuando estudiamos Hechos y vemos que la iglesia nació en esa situación, también comprobamos que cuanto más dura y cuanto más difícil era su realidad, más cerca estaban de lo sobrenatural de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y hermanos, ha de ser un año donde veamos en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, en nuestra situación, en la iglesia, lo sobrenatural de Dios será con su espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. No es con espada, no es con ejército, no es con fuerza, no es por ningún otro poder, sino con mi espíritu. El mismo espíritu que se movía sobre la faz de las aguas y trajo orden y unidad cuando la tierra estaba desordenada. El mismo Espíritu Santo que dio vida a esos huesos que estaban secos, soplando sobre ellos aliento de vida, como si de un nuevo nacimiento se tratara, es el Espíritu Santo que en este 2022 lo volverá a hacer. Su Espíritu traerá orden,
unidad. Su espíritu soplará vida sobre lo que está seco. Su espíritu, al igual que ese templo fue reconstruido, su Espíritu Santo hará la obra de reconstrucción en muchas vidas, en muchas familias, en muchas situaciones. Lo creo en el nombre del Señor. Y debemos de trabajar, y debemos de esforzarnos, y debemos de insistir a través de nuestra dedicación diaria y devocional para que realmente el Espíritu Santo pueda llevar a cabo la obra. Yo lo creo, este es un año sobrenatural, no porque no lo hayamos visto ya, sino porque muchas vidas van a estar apasionadas por Dios para buscar, volver al inicio y buscar de nuevo la presencia de Dios, el Espíritu de Dios, porque solo a través de Él es que podemos seguir avanzando, si no, no hacemos nada. Y ahora quiero responder a tres preguntas. La primera, estamos hablando de un año de sobrenaturalidad, de un año donde realmente Dios va a restaurar, donde Dios va a levantar, donde Dios va a ungir. Y mi primera pregunta es, ¿cómo lleva a cabo o cómo llevó a cabo? Nos va a valer lo que pasó con Zacarías. ¿Cómo lleva a cabo su obra restauradora? ¿Cómo lleva a cabo su obra restauradora? Lo hace de tres maneras, en la manera en la que hemos leído los textos de Zacarías. Ya hemos leído en el 4.1 que el profeta fue despertado como un hombre que es despertado de su sueño. Lo hace a través de un encuentro personal. Y a través de un encuentro personal es que él lleva a cabo su obra restauradora. Esa es la experiencia que tuvo Zacarías. Un encuentro personal con el ángel de Jehová, con el ángel del Señor. Aleluya. Y esta experiencia personal fue lo que generó en el corazón de Zacarías la expectativa necesaria para todo lo nuevo que iba a acontecer. Y eso es lo que necesitamos, hermanos. Expectativa para saber, para conocer lo que realmente Dios va a hacer con mi vida, con mi familia, en mi situación, en mi iglesia, en el lugar donde Dios nos ha puesto, en mi ciudad, en mi nación, porque esto se va más allá mucho de lo que nuestros ojos pueden ver. A veces somos creyentes de muchos años y nos quedamos con que nuestra experiencia, nuestro encuentro con el Señor se queda en la conversión. Bueno, sí, yo tuve un encuentro con Dios cuando yo me convertí, gloria a Dios por ese encuentro, pero es que nosotros necesitamos un encuentro con Cristo todos los días. Todos los días necesitamos convertirnos de nuevo a Cristo. Entenderme bien lo que estoy diciendo. Porque todos los días libramos batallas que solo a través del poder del Espíritu Santo somos capaces de poder llevar adelante. Así que no me vale el que no, ya tuve mi encuentro. Necesitas un encuentro todos los días con Jesucristo, con el Espíritu Santo. Y si todavía no tuviste y nos estás hoy escuchando este encuentro con el Señor, que sepas que todo empieza por ahí, por tener un encuentro con el Dios Salvador, con Jesucristo, con el Espíritu Santo. Segundo, lo hace por medio de su palabra. Verso 6. Esta es la palabra. Verso 8. Vino palabra del Señor. Así que él lleva a cabo su obra a través de un encuentro personal y lleva a cabo también su obra restauradora a través y por medio de la palabra de Dios. La palabra de Dios. Esa palabra que es fuego y que consume todo lo que tiene que ser consumido. Solo la palabra puede hacerlo. Esa palabra, hermanos, que es martillo, que quebranta la piedra. Y hay muchos corazones como piedras, duros. También a veces, en medio nuestro, incluso muchas veces, quizá nosotros, también a veces somos duros como piedras, difíciles. Y solo la palabra de Dios puede quebrantar el corazón duro. Hagamos autoexamen, miremos y veamos dónde el Espíritu de Dios tiene que penetrar en este momento, en este apartado, donde la palabra de Dios tiene que ser martillo. ¿Para qué? Para quebrantar la dureza muchas veces de nuestro corazón duro, insensible, apático, etcétera, etcétera.
esa palabra de Dios que es viva, esa palabra de Dios que es una espada que penetra hasta partir el alma, dice la palabra del Señor, y el espíritu, esa palabra que conoce nuestros pensamientos y que conoce también nuestras intenciones. Así llevará a cabo la obra restauradora. Lo hará por medio de encuentros personales, lo hará por medio de la palabra de Dios. Pero también lo hará, verso 6, por medio del Espíritu Santo. Y esta es la palabra del Señor, Espíritu Santo. Y es una palabra para aquellos pues, que están abatidos, que están tristes, que están también alegres, aquellos que están cansados, aquellos que están fuertes, aquellos que están solos, aquellos que están acompañados, aquellos que están bien y aquellos que están deprimidos, para los que están enfermos, para los que están sanos. No es con espada, no es con ejército, no es por ningún poder, sino con mi espíritu, dice el Señor. Y esta es una iglesia, y esta es una palabra para la iglesia también, hermanos. Por cuanto lo nuevo de Dios que tenemos por delante, nuevo local, con respecto a la economía frágil y débil, como bien sabéis, pero si hasta aquí Dios nos ha ayudado, Dios lo seguirá haciendo a través de las estrategias de evangelización y de extensión en los grupos de hogar, en los servicios y en los ministerios que cada uno de nosotros estamos llevando a cabo. No será por la fuerza, no será por ningún poder, sino con mi espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Y la segunda pregunta es, ¿cuál es la obra del Espíritu Santo? Porque ya hemos visto cómo va a llevar a cabo este año su obra restauradora. Pero, ¿cuál es la obra del Espíritu Santo? Juan capítulo 16. Juan capítulo 16. Y allí vamos a ver, y lo vamos a hacer rápido porque ahora doy prácticamente casi los enunciados y durante todo el año vamos a estar hablando de cada uno de ellos, incidiendo y dedicando mucho más tiempo. Pero allí vemos en el verso 7 cómo vemos que el Espíritu Santo como el Paracletos, el Consolador, digo, pero yo os digo la verdad. Dice Jesús, les decía Jesús. Conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, el Espíritu Santo, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y allí vemos claramente al Espíritu Santo como Consolador. ¿Qué es más que alguien dedicado a consolarnos en nuestras aflicciones? Eso lo podemos hacer salvando las distancias un poquito hasta nosotros, pero solo un poquito, ¿no? Consolando. Pero es que el Espíritu Santo es más que alguien que nos consuela. El Espíritu Santo es el que nos guía hacia la victoria sobre el pecado y sobre la angustia. Bendito sea el nombre del Señor. Así que ya va más allá. Jesús vino no solo a salvarnos del infierno en la otra vida, sino que vino a salvarnos también del infierno en esta vida. ¿Sabéis que hay muchas personas que están viviendo un infierno? Y quizá muchas a nuestro alrededor. Y a lo mejor hasta quizá no lo sabemos, pero nosotros estamos enviados por el Señor para mostrarles que a través del Espíritu Santo pueden ser salvos de su infierno, también en esta tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahí lo tenemos a través del Consolador, aquel que consuela, pero nos guía hacia la victoria sobre el pecado y sobre la angustia. Y dice, verso 8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y ahí vemos al Espíritu Santo, vemos el ministerio del Espíritu Santo entre los no convertidos. El ministerio de la convicción. Y es Él el que les convence de tres cosas. Les convence de que sus pecados los han hecho culpables delante de Dios. Número 2, les convence de que la justicia es posible. Claro, no en nosotros, no por nosotros, es por gracia que es que somos salvos, es por Cristo. Y número 3, les convence de que aquellos que no hagan caso
tendrán que enfrentarse al juicio divino. Y esto es obra, hermanos, del Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo lo puede hacer. ¿Por qué digo eso? ¿Qué quiere decir? Hermanos, cuando nosotros estamos testificando y cuando nosotros estamos hablando y predicando y compartiendo el Evangelio, necesitamos previamente pedir ayuda al Espíritu Santo, porque solo el Espíritu Santo puede convencer a las personas de lo que acabo de decir. Es solo el Espíritu Santo. Por lo tanto, nosotros antes necesitamos primero pedirle al Espíritu Santo ayuda para que sean nuestras palabras, para que a través de nuestras palabras el Espíritu Santo se esté moviendo en el corazón de las personas, trayendo convicción de pecado. No te empeñes en querer tú, por tus medios, convencer a nadie. No vamos a ningún lado. Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Y es por eso que nosotros necesitamos el Espíritu Santo y ser llenos del Espíritu Santo, para que sea el Espíritu Santo convenciendo a aquellos que nos rodean. Verso 13. Y ahí vemos al Espíritu Santo como maestro. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él os guiará a toda la verdad. Y ahí estamos viendo al Espíritu Santo como maestro. Y como maestro quiere ayudarnos, y esto también es muy importante, a interpretar y a comprender correctamente la palabra de Dios, porque Él es el que nos guía a la verdad. Nosotros necesitamos esforzarnos en leerla y en estudiarla y en querer comprenderla, pero necesitamos que sea el Espíritu Santo dándonos luz para que realmente podamos entender los conceptos, los principios y lo que Dios quiere hablarnos. Y sucede lo mismo que cuando estamos hablando del evangelismo. Antes de ir a la palabra, hay que también pedirle ayuda al Espíritu Santo, para que sea el Espíritu Santo trayendo luz a nuestro entendimiento, a nuestra mente, para que nos haga ver y comprender realmente las verdades de la palabra de Dios. Hermanos, necesitamos al Espíritu Santo. No vamos a ningún lado sin el Espíritu Santo. El Espíritu Santo realmente es el que el que convence, el que nos enseña, el que nos consuela y también, y este también es muy importante, el que nos purifica, el que nos santifica. Les dijo Pablo a los Gálatas, andad en el Espíritu y no satisfaceréis los deseos de la carne. Es decir, uno de los resultados o el resultado de no dar lugar a la carne, y somos muy dados a dar lugar a la carne porque tenemos una naturaleza que aunque Cristo nos ha hecho salvos, pero está ahí, batallamos, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para que realmente podamos vivir en el Espíritu. En el momento de la conversión, cuando nosotros nos entregamos a Cristo, nacemos de nuevo. Esta vez del Espíritu. Somos lavados, somos santificados, somos justificados por medio del Espíritu. Y es en ese momento en el que el Espíritu de Dios empieza a dar testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, que somos nuevas criaturas. Y el Espíritu de Dios nos liberta de la ley, del pecado y de la muerte. Hasta aquí, amén y gloria a Dios. ¿Sí o no? Gloria a Dios. Pero, hermanos, ¿alguien puede decir que está libre de pecado? ¿Sabéis que muchas veces somos culpables de muchos pecados de omisión? No amamos, no servimos y no adoramos a Dios lo suficiente. Y es por eso que, como dice Juan, necesitamos que la sangre de Jesús, y eso lo dice el apóstol Juan, nos limpie continuamente de todo pecado. ¿Qué pasa? Esa aplicación del sacrificio de Jesús a nuestra vida es obra del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre de Dios. Así, a través del Espíritu Santo,
es que nosotros tomamos conciencia y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado continuamente. Hermanos, gloria a Dios. Necesitamos al Espíritu Santo. Y una quinta acción tiene que ver con el poder. Hemos visto cómo el Espíritu Santo es nuestro consolador. Hemos visto cómo es aquel que realmente Él es el que convence, lo hemos visto como maestro, lo hemos visto como aquel que santifica y purifica al creyente, y lo he hecho de una forma breve porque no tengo tiempo para desgranarlo todo, pero durante este año estaremos mucho hablando de eso. Y hermanos, el Espíritu Santo es el que da poder al creyente. Y en esta parte estamos hablando exclusivamente del bautismo del Espíritu Santo. Jesús les dijo: no os mováis, esperar al Espíritu Santo. Está hablando del bautismo del Espíritu Santo, porque a través del bautismo del Espíritu Santo, esos discípulos iban a recibir poder para testificar. Poder para testificar. Y podemos esperar de Dios que Él, a la vez que testificamos, confirme su palabra con señales y con prodigios. Bendito sea el nombre del Señor. Sí, así es. Lo podemos esperar y debemos de creer y debemos de confiar y debemos de pedir y debemos de trabajar para que la obra y la gloria de Dios se mueva no a través de lo que hablamos, sino a través de la demostración del poder de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Mirad, Romanos 15, 18. Habla Pablo y dice: no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con palabras y con obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios. Claro, es que Pablo era Pablo, obviamente Pablo tenía una revelación de Dios impresionante, pero es que Pablo obraba en el poder del Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios está en medio nuestro y es el que nos dice: es con mi espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Y además no nos debe de extrañar tanto, porque desde el minuto 1, como antes decía, estamos viendo el poder y estamos viendo la gloria de Dios. Pero sabes, Dios quiere llevarte aún más a que puedas experimentar el poder y la gloria de Dios. ¿Como quiénes? Como lo experimentaron aquellos discípulos que en el aposento alto fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Fueron, hermanos, transformados completamente. Hombres, y menciono, y también súper rápido, y ya estoy en la parte ya final. Es que es mucho, hermanos, y lo vamos a desarrollar, ¿eh? Pero aquellos hombres, después de esa llenura del Espíritu Santo, tuvieron 4 características, que esas 4 características resumen bien también la palabra de este año. Primero, eran hombres sencillos, como lo somos nosotros, pero llenos del Espíritu Santo, y eso hizo que miles se entregaran a Cristo. Pero eran hombres sencillos, eran hombres de los cuales sus palabras no eran elocuentes, como tampoco lo son las nuestras, seguramente. Pero esos discípulos llenos del Espíritu Santo no podían dejar, era una necesidad. Como no podían dejar de comer, no podían dejar de decir lo que habían visto y oído. ¿Por qué? Porque eran llenos del Espíritu Santo. Esa es una característica de ser lleno del Espíritu Santo. No poder dejar de decir, no poder dejar de hacer la obra de Dios. 3, no tenían oro ni plata. No tenían recursos, pero tenían el nombre del Señor, tenían el Espíritu de Dios y sus ojos estaban viendo los milagros de Dios todos los días. Y esos hombres, además, tenían necesidades, pues también como nosotros, pero eran todos de un corazón, dice la palabra de Dios, y de un alma, y con poder y con abundante gracia de Dios daban testimonio de tal forma que eran reconocidos. Ese es discípulo del Señor. Ese ha estado con el Señor. Y estas 4 características digo que resumen muy bien, hermanos, lo que ha de ser la palabra de este año con respecto a los textos que hemos leído. ¿Por qué? Porque
necesitamos que este año 2022 sea un año en el que seamos hombres y mujeres sencillos, pero llenos del Espíritu Santo. Sencillos, pero llenos del Espíritu Santo. Para que muchos vengan al conocimiento del Señor. Para que la predicación alcance y el Espíritu Santo convenza a decenas, a cientos y a miles de personas. Un año donde no buscamos elocuencia, no buscamos impresionar, no buscamos el que se hable, buscamos demostración del poder de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Y eso me emociona, hermanos, porque eso es lo que necesitamos perseguir. Esa es la transformación que el Espíritu Santo hace realmente en nuestro interior. Un año donde veamos lo sobrenatural, como he dicho, y un año donde veamos la provisión también de Dios. A pesar de que nuestros recursos son muy limitados. Y como bien sabéis, y haciendo mención del local, un año donde las puertas de la provisión de los cielos se abran y que sea Dios proveyendo con respecto a lo que Él ha preparado y ha planeado. Un año, hermanos, donde también en este 2022 seamos reconocidos, que vayamos por la calle, mira, ese es cristiano, mira, ese, yo creo que algo tiene de Dios. ¿Por qué? Porque sus actos de amor y de generosidad así lo demuestran. Eso es lo que realmente para este año yo quiero en mi vida y oro para que sea la vida de todos nosotros. Y estas características que os acabo de decir, hermanos, solo se pueden hacer solo con su Espíritu. Por eso es que necesitamos el Espíritu de Dios, porque sin el Espíritu de Dios, todos los días, no hacemos nada. Y ¿cómo ser llenos del Espíritu Santo? Efesios, capítulo 5, textos tan conocidos. Dice, aprovechando bien el tiempo. Bueno, perdón, el 15. Mirad cómo andéis con diligencia, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. No seáis insensatos. Y esta es una palabra fuerte, hermanos. Porque el Señor es el que nos dice, no seáis insensatos, ¿no? Les dice Pablo a los efesios, sino entendidos y conocidos en los tiempos y en la voluntad de Dios. No seáis insensatos, sed entendidos en los tiempos. Hay otra versión que dice, no actuéis sin pensar. Yo cuando vi esta versión, yo me identifiqué allí, porque yo a veces actúo sin pensar, a veces. Tengo que pedir perdón a Dios. Dice, no actuéis sin pensar, y fíjate lo que dice en esta versión. Más bien, procurad entender lo que el Señor quiere que hagáis. Sed continuamente llenos del Espíritu Santo. Que este sea un año para que entendamos realmente, sin hacer nada pensando, sino entendiendo realmente lo que Dios quiere que hagamos. Que seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo? Cantando, alabando a Dios, con canciones espirituales, haciendo música para el Señor en nuestro corazón, adorando a Dios en nuestro corazón, dando gracias por todo, haciendo la voluntad de Dios, emborrachándonos, dice, no os embriaguéis con vino, emborrachándonos de Dios, emborrachándonos de la palabra de Dios, no emborrachándonos de vino, no emborrachándonos de redes sociales, no emborrachándonos de trabajo, no emborrachándonos de dinero, de internet, etcétera, etcétera, etcétera. Aprovechad bien el tiempo. El tiempo, hermanos, es el bien, lo hemos dicho muchas veces, más preciado. Porque el tiempo no vuelve. El tiempo no vuelve. Estos días, bueno, sabéis que tuvimos la ceremonia de entierro de mi suegra. Y hubo una joven que estuvo allí y el otro día nos decía, dice, mira, dice, yo desde ese día en el que estábamos evidentemente homenajeando, en este caso a mi suegra, y una joven nos dijo, desde ese día he aprendido a valorar más a mi madre. Realmente desde ese día pues me tomo las cosas con mi madre con mucho más esmero,
¿Por qué? Cuán importante, hermanos, es que aprovechemos realmente bien el tiempo y entendamos, porque el tiempo no vuelve, y que nos dediquemos de lleno en lo que nos tenemos que dedicar, porque el tiempo que perdamos es tiempo que no va a volver. Por lo tanto, necesitamos aprovechar bien el tiempo. ¿De qué manera? Siendo llenos del Espíritu Santo todos los días. No nos vale la llenura del Espíritu Santo de cuando nos convertimos o cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo, ni incluso siquiera ni la de ayer. Necesito hoy ser lleno del Espíritu Santo. ¿De qué manera? Lo hemos dicho, alabando, orando, palabra de Dios, escudriñando la palabra, comunión con el Señor, comunión también con los hermanos, edificando, levantando, fortaleciendo, etcétera, etcétera, etcétera. Andad en el Espíritu, nos dice el Señor. Y último texto. Volvemos por favor a Zacarías, capítulo 4, verso 7. Y dejarme leerlo en otra versión, que es la Nueva Traducción Viviente. Lo digo por si después queréis también consultarla. Y dice Zacarías 4:7, nada impedirá el camino de Zorobabel, ni siquiera una montaña gigantesca, pues se convertirá en llanura delante de él. Y cuando Zorobabel coloque la última piedra del templo en su lugar, la gente gritará, Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Y acabo con este texto. Es verdad, hermanos, que la vida cristiana no es fácil. Es verdad. El camino es estrecho, el camino es angosto. Muchas son las aflicciones del justo, muchas son las persecuciones que sufre el justo. Y a veces las situaciones que nos toca vivir son como esas gigantescas montañas. A veces son así. Pero, y este año, pues seguro que también las vamos a tener. Porque no es fácil. Pero, queridos hermanos, vamos a quedarnos con la palabra del Señor. Y dice, nada, y bueno, estamos cada uno en nuestra casa, pero algunos estáis acompañados, ¿vale? Le puedes decir al que está a tu lado, si hay alguien, o dítelo a ti mismo, nada, 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 nada. Nada te impedirá seguir el camino marcado por Dios. No lo hará la enfermedad, no lo hará la pérdida, no lo hará la falta de la economía, no lo hará la falta de trabajo, no lo hará la soledad por tener a la familia lejos, no lo harán las burlas que a veces tienes por causa de Jesucristo, no lo harán las pruebas, no lo hará nada. Nada podrá detenernos, pues aún esas gigantescas montañas, gloria a Dios, Dios las convertirá ¿en qué? En llanura. Bendito sea el nombre del Señor con su Espíritu. Gloria al Señor. No es con fuerza, no es con ejército, no es con ningún poder, sino con mi Espíritu, ha dicho el Señor Dios Todopoderoso. Vamos a conquistar este año, hermanos, todo lo que Dios ha puesto por delante, y lo vamos a hacer confiando, no en nosotros, sino mediante esas características de esos hombres transformados por el Espíritu Santo. Y ahora quiero enseñaros el cartel que a partir de hoy pues ya vamos a dar entrada. Y este será el cartel, hermanos, a ver si lo consigo. Un momentito. Vale. ¿Lo estáis viendo? ¿Lo estáis viendo? ¿Alguien? Vale. Hermanos, este es el cartel que a partir de hoy nos va a acompañar durante todo el año. Y bueno, es un cartel muy sencillo que hemos hecho de una forma, pues bueno, muy sencilla, pero vamos a quedarnos con la imagen de esa persona y la postura y la posición y su mirada.
es un año, hermanos, para levantar nuestras manos al cielo, pidiendo como Elías pidió una doble porción del Espíritu de Dios. Con los ojos mirando arriba, porque nuestros ojos y nuestra mirada siempre tiene que estar puesta arriba, dejando y esperando que sea el Espíritu de Dios el que transforme. Pues bueno, ahí tenemos una ciudad, no sé si representa muy bien a Almaseye, sí, pero nosotros como somos luz a las naciones, pues llegamos hasta lo último de la tierra. Por lo tanto, es con el Espíritu de Dios. Que el Señor bendiga su palabra, que Dios os bendiga, que el Señor pues nos ayude, nos impulse y le vamos a dar gloria a Dios. Y pues bueno, confiando y esperando y deseando que el Señor confirme su palabra en medio de cada uno. Que Dios os bendiga. Doy paso a la pastora.